Esta es la predicación de la Iglesia Cristo Viene de Algeciras, correspondiente al domingo 25 de julio de 2021. En esta mañana tenemos una predicación correspondiente al Salmo número 4. Tendremos una predicación versículo a versículo, no vamos a hacer una lectura previa. En el libro de los Salmos nos topamos con un tema recurrente que quizás pues, no esperaríamos encontrar aquí, y es el tema de la justificación. Ya hablamos la semana pasada mencionamos en el Salmo 1 sobre la contraposición entre justos e injustos, por lo mismo hablar de inocentes y de culpables, según las categorías jurídicas. Pues bien, este es un tema que encontramos frecuentemente a lo largo de los salmos. Por eso leerlos, pues en muchos casos debemos hacerlo en el contexto de la justificación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, igual que hemos visto en el Nuevo Testamento, que la justificación, pues lejos de ser una doctrina abstracta, está encarnada en la vida de las emergentes comunidades cristianas y que enfrentaba el desafío de la separación de judíos y gentiles por motivo de las obras de la ley. Pues igual que ocurre así en el Nuevo Testamento, en los Salmos, la justificación nos lleva a su contexto original inmediato, que es el tribunal de justicia. Ese es el contexto al que la justificación alude como contexto inmediato de uso. Por eso tenemos que analizar muy brevemente el contexto judicial, cómo se desarrollaba en el antiguo Israel. Es cierto que no lo podemos precisar con absoluta nitidez, porque nos falta información, porque la información que tenemos en los textos bíblicos pues, es fragmentaria, y también porque evidentemente a lo largo del tiempo fue cambiando. Pero sí podemos decir algunas cosas. En primer lugar, quienes impartían justicia eran el rey, los ancianos de la comunidad, del pueblo, de la aldea, los jueces, había jueces nombrados específicamente a tal efecto, y los sacerdotes, que también tenían funciones judiciales dentro del contexto de la justicia sacral. En segundo lugar, cuando había un tribunal, pues teníamos aquellos que eran acusados, los que debían, pues sobre los que debía pronunciarse la sentencia de justo o injusto, de inocente o culpable, aquellos que acusaban, los acusadores, y los testigos. Podía haber testigos que testificasen a favor o en contra del acusado. En tercer lugar, teníamos que para que hubiera una condena en firme, pues era necesario el testimonio de al menos 2 testigos, que claro, cuyo testimonio fuera veraz. De ahí la importancia de no levantar falso testimonio, porque evidentemente en este contexto no tendremos un contexto judicial como actualmente con pruebas periciales, etcétera, que puedan dar verosimilitud a los testimonios. En este contexto, pues prácticamente los testimonios son las únicas pruebas de cargo o de descargo. Y en cuarto lugar, pues los lugares en los que se celebraban los juicios. Uno de ellos pues era a la puerta de la ciudad, donde los ancianos juzgaban los casos. Cuando era el rey el que dictaba sentencia, pues evidentemente en el palacio del rey. Y cuando eran los sacerdotes los que se encargaban de dar sentencia, pues era pues, en el santuario correspondiente o en el templo. Lo que ocurre es que, como podemos bien comprender, no siempre era posible disponer de testigos que pudieran corroborar pues, los hechos o las acusaciones, y también era bastante frecuente el que pudiera haber acusaciones falsas que inculparan a alguien injustamente. Y esto
era relativamente fácil de poder llevar a cabo, tanto en cuanto pues, tenemos, como podemos comprender, un sistema judicial pues, débil, ¿eh? No hay, como hoy en día tenemos una policía científica que investiga, que hay pruebas, etcétera, etcétera. Esto no existía, obviamente. Entonces, pues aquí tendríamos un veredicto en base a testimonios a favor y en contra y el criterio a discernir lo mejor posible por parte de quien juzgaba. Por eso, para establecer una cierta salvaguarda de aquellos casos de personas que pudieran ser inocentes, que pudieran estar acusados injustamente, existía la posibilidad de acudir al derecho de asilo en el templo o en el santuario. El que era acusado justamente podía acudir al templo o al santuario a refugiarse a la espera de un veredicto. También estaban las ciudades de refugio, que estaban destinadas a este fin. Allí el acusado debía jurar su inocencia delante del sacerdote y el sacerdote debía pronunciar la sentencia de absolución. La sentencia implicaba la declaración de inocencia o de ser justo para aquel que había sido acusado y que hasta ese momento era culpable. En este amplio contexto judicial, podemos establecer esas líneas generales, Dios se presenta en las Escrituras como garante del derecho y de la justicia. El justo es aquel que es declarado como tal por Dios mismo. Dios, como juez justo, está del lado de los más vulnerables, de aquellos que no pueden autojustificarse por sus propios medios. Las personas que tenían la posición económica, política, social más importante, pues tenían también medios para poder presentar sus casos. Incluso tenían los medios para también hacer valer sus propias acusaciones contra otras personas. Pero aquellos que están en los márgenes de la sociedad son los más vulnerables y los que, además, cuyo testimonio puede ponerse más fácilmente entredicho. Por no decir que el testimonio de niños o de esclavos o de mujeres no tenía validez. El contexto del derecho de asilo en el santuario o en el templo, pues en ese contexto, como digo, Dios se presenta como garante del derecho, de la justicia, y es quien pronuncia la palabra de absolución del acusado. En este caso, el acusado que se sabe inocente se refugia en el templo, en el santuario, y comienda a Dios su caso para que Dios sea el que lo reivindique por boca del sacerdote. Y este contexto es el que tenemos y es característico de muchísimos salmos, este contexto de la justicia sacral. Y muchos de estos salmos son precisamente el reflejo de la experiencia de aquellos que experimentaron en sus propias carnes lo que implicaba una acusación falsa y que confiaron mediante la fe en la declaración como justos por parte de Dios mismo. Esto es contexto vital que encontramos en muchos salmos, ¿no? Estos salmos que vamos a encontrar en los que la persona que se sabe inocente reclama a Dios su declaración de inocencia, su condición de justo y que se encomienda a él y lo hace pues con una actitud de fe y de confianza frente a unos acusadores. Este es un contexto que encontramos en muchísimos salmos. Si no entendemos esto, si no entendemos que este es el contexto de muchos de estos salmos, no entenderemos los salmos. Por eso me he detenido a explicar un poquito cómo funcionaba este, digamos, sistema judicial, entre comillas, del antiguo Israel, porque esto es básico para poder entender. Por tanto, como podemos comprobar, se trata pues de una perspectiva de la justificación
sobre realidades y casos concretos. No estamos hablando de una justificación abstracta, sino sobre una justificación muy en el aquí, en el ahora, de personas concretas, sobre casos concretos, en los que estaba en juego la vida o la muerte del acusado, porque muchos de los cargos que pudieran derivar, que pudieran imputarse, pues de muchos de ellos derivaba la pena de muerte directamente y por lo tanto la vida o la muerte estaba en juego. Por eso, cuando hablamos de la justificación, para hablar de la relación del ser humano delante de Dios en el contexto de la salvación, no debemos olvidar nunca que este es el contexto original. El contexto judicial es el contexto original de la justificación que le da pleno sentido. Y a conectar esta dimensión, la dimensión judicial, con la dimensión salvadora de Dios, los salmos nos ayudan a establecer este puente. Por eso cuando leemos a comienzos del Salmo 4, en el versículo 1, comienza así el Salmo. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Claro, si no entendemos el contexto judicial, no estaremos entendiendo lo que aquí se está diciendo. Podríamos pues, entender estas palabras de una forma, pues bueno, devocional, dentro de una relación privada con Dios, de una situación abstracta de peligro, lo que fuere. Pero no es esto de lo que trata ni este salmo ni otros muchos. Aquí tenemos precisamente este contexto judicial y del derecho de asilo en el santuario del que hemos hablado. El salmista está orando a Dios pidiendo su intervención, porque está acogiéndose precisamente a la reivindicación de Dios, a la declaración de justicia de Dios. Y por eso dice, Dios, justicia mía. Dios es el garante de que a mí se me pueda considerar justo. Dios es el garante, se convierte en la propia justicia del salmista, le ruega a Dios que sea su defensor. Hay una versión, una traducción que dice precisamente esto, que tú eres mi defensor contra aquellos que lo acusan injustamente, como vamos a ver a continuación. El acusado acudía al santuario, debía pasar la noche en él hasta que el sacerdote pronunciara la sentencia. Por eso el acusado injustamente ora y pide la ayuda de Dios en quien confía. El acusado se sabe inocente porque aquellos que lo acusan, como vamos a ver a continuación, lo hacen injustamente y se encomienda a Dios para que le ayude, para que le reivindique. Por lo tanto, lo que prevalece aquí es una actitud absoluta de fe en Dios, de confianza, de dependencia, de que finalmente la palabra de la justicia de Dios, la palabra de la justificación, es la que va a prevalecer. Esa confianza del salmista tiene como referente otros momentos de dificultad donde Dios ha actuado en su favor, que es lo que hemos visto en la segunda parte de este versículo. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. En otros momentos, ¿no? Ya ha tenido la experiencia de reivindicación, de salvación por parte de Dios. Como dice literalmente en el hebreo, Dios ha actuado en su favor, ensanchando su camino, haciendo el campo más amplio, es decir, como está en una situación de restricción, como, bueno, la experiencia que tenemos ahora, hemos tenido recientemente acerca del confinamiento, pues estaba confinado y tú me has dado el campo libre, ¿no? Dios es quien ensancha ese camino, es quien ensancha el campo, quien ensancha el horizonte de salvación del salmista. Y fijaos también como aquí la palabra de gracia, la palabra de misericordia, también es algo muy concreto. Se están rogando a Dios que tenga misericordia de él. Significa no me abandones
reivindícame, pronuncia esa palabra que me haga ser declarado justo. Por lo tanto, aquí la misericordia, la gracia, hace referencia a que Dios declara justo al salmista. Lo que quiero que entendamos, que a la luz de los salmos, es cómo la justificación en la Biblia tiene unas concreciones muy, muy claras. Cómo efectivamente la persona está en juego su vida o su muerte, cómo frente a un sistema judicial débil, lo único que cabe para aquellos que son acusado injustamente y no tiene los medios para producir su propia autojustificación, para poder reivindicarse porque quizás no tiene una posición de honor adecuada, porque no tiene los medios adecuados, económicos, políticos, sociales, que le haga poder maniobrar de alguna forma en su favor. Lo único que le queda es la gracia de Dios, una relación de confianza y de fe en Dios, y que Dios pronuncie esa palabra de justificación. Todo eso está en este contexto. Y de ahí toma la justificación para referirla a nuestra relación con Dios, está tomada de ahí y tiene su sentido ahí. Y todas las imágenes tienen su importancia aquí. Y es importante por eso que comprendamos este contexto, como estamos viendo, porque además la Biblia siempre habla en horizontes y situaciones concretas. No es un libro de abstracción teórico, filosófico, teológico, sino que siempre hablan realidades concretas. Versículo 2. Ahora nos encontramos con los acusadores. Hemos visto en el versículo 1 cómo el salmista se está encomendando a Dios mismo, y en el versículo 2 encontramos la figura de los acusadores. Los acusadores, en este versículo dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Volvemos otra vez a lo mismo. Aquí no tenemos una descripción genérica del mal o de personas que ejercen el mal de una forma abstracta. Este hijo de hombres no es una designación genérica para seres humanos o para varones o para personas, sino que tiene que ver una expresión que se usa en determinados contextos formales como personas distinguidas, personas importantes. Es decir, aquí se está haciendo referencia a esas, lo que están ejerciendo como acusadores son aquellos precisamente que tienen una posición dominante, una posición política, económica, social, que en esta sociedad todo va unido, que nosotros hablamos de esferas distintas, pero en esta sociedad está todo unido. Esas personas son las que efectivamente están ejerciendo una acusación al salmista, que está en una situación de debilidad. Y que además dice aquí: amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, mi honor en vergüenza? Ya sabéis las categorías honor y vergüenza que rigen en estas sociedades antiguas. Están usando la mentira, están engañando para conseguir avergonzar a esta persona, para que esa persona pierda su condición de honor y de esa manera hacer valer su acusación. Frente a ellos, el salmista lo que hace es confiar en Dios. Versículo 3. Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a él clame. Esta designación de piadoso quizás no es la palabra más adecuada aquí para traducirlo. Hay otras traducciones que sí intentan reflejar mejor lo que dice el hebreo. Es el salmista se define a sí mismo como el que es fiel o aquel que es justo. No es tanto es piadoso porque confía en Dios, porque tiene una fe, porque tiene una actitud de una relación privada con Dios y por lo tanto es piadoso. No es esta la idea,
sino aquel que es fiel, aquel que es justo, es decir, aquel que está actuando conforme al pacto de Dios con su pueblo. Es decir, aquella persona a que está mostrando el salmista, no como el que es bueno o como es que decíamos la semana pasada, o es piadoso, es bueno o piadoso por lo que él es en sí mismo o por lo que hace, sino que está actuando en conformidad con el pacto de Dios con su pueblo y por lo tanto se está mostrando fiel a ese pacto. Esta es la idea que tenemos aquí. Por eso continúan diciendo en el versículo 4, y le está diciendo a estos acusadores, cuidado que yo estoy actuando con fidelidad al pacto y por lo tanto estoy en condiciones de confiar en Dios que va a actuar a mi favor, y le dice en el versículo 4 a estos acusadores, temblad y no pequéis más, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, es decir, recapacitad. Reconsiderad vuestra acusación, sabéis que es injusto, sabéis que es mentira lo que está diciendo, sabéis que estás engañando, rectificad, volveos atrás, no cometáis pecado, ¿no? Levantando una acusación, pronunciando una acusación falsa contra mí. En línea con el anterior, en el versículo 5, dice, y sigue diciéndole a estos acusadores, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. En estos actos de justicia sacral en el templo, había también, iban acompañados de un sacrificio que establecía la comunión una vez que se declaraba la sentencia de inocente o de justo, había un sacrificio porque se establecía la comunión entre las distintas partes, ¿no? Y de una forma que todas las partes acataban esa declaración de justicia y que confiaban en que la palabra por medio del sacerdote que se había pronunciado correspondía precisamente a la palabra de justicia de Dios mismo. Eso es lo que significaba y eso es lo que está aquí diciendo el salmista frente a sus acusadores, que vengan a ofrecer sacrificios de justicia, a confiar en esa palabra absolutoria de Dios y por lo tanto que se estableciera una relación de comunión entre ellos. Pero esa palabra, esa confianza en la palabra de la solución de Dios, en realidad se torna como incredulidad por parte de sus acusadores porque no quieren aceptar esa palabra de la solución, porque quieren hacer valer su acusación, aun cuando esa acusación es una acusación falsa. En las situaciones flagrantes de injusticia y desamparo, claro, que no hay más recursos, que no hay, como hoy podamos tener, unas ciertas garantías judiciales y aún así nunca son completas ni totales, y aún así nuestros sistemas elaborados de justicia, aún los que tienen más recursos y más capacidades económicas, políticas o sociales, tienen más capacidad incluso de hacer valer sus propias posiciones en muchos casos, no siempre, afortunadamente, pero en muchos casos sí. O simplemente pues que muchas veces aquel que no tiene recursos le es difícil de poder hacer valer su propia posición dentro de un sistema que al final pues es costoso, etcétera, etcétera, cuanto más cuando eso no existe. Entonces, claro, en esa situación de injusticia, de desamparo, no es fácil mantener una actitud de confianza en la palabra y la acción de Dios. Claro, no existe garantía de que la palabra sea la palabra de la solución y que vaya a hacer prevalecer la posición del vulnerable y que no sea precisamente la posición de los que están arriba, de los que tienen esa posición de poder, la que vaya a salir adelante. Esto no era tan fácil. Muchos de los salmos que tenemos es precisamente porque se ha experimentado esa experiencia de salvación, nunca mejor dicho, para esas personas que sí que han experimentado
esta salvación, pero no debía ser siempre esa la norma. Y por tanto, en esa situación de desamparo, es más fácil mostrarse pues, cínico, incrédulo o incluso escéptico, ¿no? Por eso en el versículo 6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Claro, si estoy aquí, que estoy desamparado, no tengo los medios y hay otros más poderosos por encima que me están acusando, ¿quién va a mostrar el bien? En esta sociedad, ¿quién va a prevalecer? ¿Quién puede decir efectivamente, en esta sociedad hay justicia? Esto, si nos fijamos, es un tema completamente recurrente en la Biblia. No es en vano que Dios se presente precisamente como el Dios justo, el Dios que crea justicia, el Dios garante de la justicia, el Dios garante de los pobres, de los desamparados, de los huérfanos, de las viudas, porque era la gente más vulnerable y los poderosos eran los que normalmente se salían con la suya. Y ese es un tema muy importante para entender cómo la salvación de Dios, cómo la imagen de la Biblia que Dios nos está dando es una imagen de una concreción, de una realidad, de una encarnación total. Y esto me parece muy interesante. Además, dice la segunda parte de este versículo, en contraposición a aquellos que se muestran escépticos. ¿Quién nos va a mostrar el bien? Esta es una sociedad corrupta, es una sociedad abandonada a la injusticia, que solo los poderosos pueden hacer valer su posición. Esa es una posición que en cierto modo es algo que parece que siempre es contemporánea a todas las sociedades. Tenemos por el otro lado la otra actitud, la actitud de la confianza y de la fe en el Señor. ¿Qué es característica del salmista? Alza sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. El rostro de Dios equivale a la persona de Dios, a la presencia de Dios, una presencia que en la Biblia siempre se muestra como una presencia personal. El salmista pide a Dios que finalmente se haga presente, se muestre de manera personal a su favor, frente a la incredulidad de aquellos que les rodean. Por último, el Salmo termina desde la perspectiva de que Dios finalmente le ha declarado justo y lo ha salvado de aquella acusación falsa que podría haberlo conducido a la muerte. Lo leemos en el versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Todos los salmos que tenemos en este contexto judicial, la mayoría de ellos han experimentado esa justicia de Dios, esa reivindicación de Dios, esa declaración de justos por parte de Dios. Y los salmos, estos salmos son modelo de esta experiencia. Y este versículo 7 nos habla de esa alegría que Dios da al salmista porque lo ha reivindicado. Dios es quien proporciona la alegría al que es declarado justo por Dios. Esa declaración de justicia se ha convertido en una experiencia de plenitud, de alegría. Ya lo veíamos la semana pasada en cómo comienza el Salmo 1, que además es introducción a todo el Salterio. Esa metáfora de la fecundidad y de la abundancia que encontramos allí en ese salmo, aquí se nos vuelve a repetir. Cuando Dios interviene, en aquel caso en el Salmo 1 era la palabra de Dios que produce esa plenitud, que produce esa fecundidad, ese crecimiento. En este caso, la abundancia del grano y del mosto, que son metáforas sobre la fecundidad, sobre la abundancia, sobre la alegría, sobre la plenitud, sobre el disfrute, la tranquilidad. Son metáforas que nos sirven le sirve al salmista y a nosotros para expresar precisamente que Dios le declara justo, que Dios le ha reivindicado. Por lo tanto, la salvación de Dios en la Biblia
igual que son contextos concretos, reales, aquí y ahora, también hablamos de una realidad experimentable, palpable, de bienestar, de salvación, de fecundidad, de abundancia, de plenitud, de crecimiento, para aquel que confía en Dios. La confianza en Dios, la fe que confía, de la que hablamos siempre, es una actitud vital que nos acompaña en todas las áreas de nuestra vida, nos debe acompañar en todas las áreas de nuestra vida, y que acogernos a ella produce una serie de patrones de pensamiento y de comportamiento en nosotros. Patrones que nos acompañan, patrones de tranquilidad, de serenidad, de fecundidad, de crecimiento, de abundancia, de plenitud, de alegría. Todos estos es, digamos, aquellos patrones que acompañan a esa fe que confía en Dios. Por eso el Salmo termina con una palabra confiada y tranquila. El Salmo ha tenido un recorrido un tanto convulso, pero termina en paz y en tranquilidad. El Salmo termina con una palabra confiada y tranquila que se expresa en esa imagen del que se acuesta y se duerme con inmediatez, sin que nada le perturbe el sueño. Cuando estamos preocupados o tenemos situaciones no resueltas en nuestra vida, aun cuando incluso nuestra preocupación no esté consciente en nuestra mente y presuntamente nos acostemos con sueño y digamos, en ese momento no le estemos dando vueltas, pero si tenemos situaciones no resueltas en nuestra vida, probablemente o no podamos dormirnos o nos despertemos en medio del sueño y nos desvelemos, ¿no? Esto ocurre cuando no tenemos situaciones no resueltas en nuestra vida. O que nos perturban de alguna manera. Por eso la imagen contraria es la imagen que representa la confianza y la tranquilidad que deriva de la fe puesta en el Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu, Señor, me hace vivir confiado. Pero además, en el contexto del Salmo, precisamente el derecho de asilo, en el contexto judicial sacral, que el inocente iba al templo y tenía que pasar la noche allí, pues efectivamente, en la actitud de confianza y de dependencia de Dios significa que podía incluso pasar la noche en el templo durmiendo porque esperaba, confiado en Dios, que la palabra de la mañana, a la palabra de la mañana, iba a ser la palabra de la absolución. La vida del creyente es aquella que puede pasar por innumerables dificultades y turbulencias, como lo ha pasado aquí al salmista. Incluso esas dificultades pueden venir de la injusticia y del mal presentes en el mundo. Sin embargo, perseverar en la fe que confía en la palabra de justicia de Dios no puede sino redundar en una vivencia de confianza, plenitud y tranquilidad. A veces erróneamente pensamos que la vida creyente es aquella que discurre sin sobresalto, ni problemas, ni contrariedades. Sin embargo, el Salmo nos ha mostrado que no es así. Incluso la vida creyente es aquella que también tiene que enfrentar la injusticia, la acusación falsa o los testimonios contrarios. Pero lo que también nos muestra el Salmo es que en medio de dichas dificultades, la fe que confía hace que podamos superar tales contradicciones. Tal como decíamos la semana pasada, la fuente vital de aquel que vive por medio de la fe que confía en Dios y por su palabra que nos declara justos, su palabra que nos declara justos, nos permite vivir afrontando las muchas dificultades que podamos encarar en nuestra vida. Quizás podamos considerar injustas o que no merecemos algunas o muchas de las cosas malas que nos puedan ocurrir en la vida. Pero eso no nos debe hacer caer en la desilusión o, lo que es peor, en el escepticismo de preguntarnos, como el Salmo, ¿quién nos mostrará el bien? Ni dudar de que Dios vaya a actuar en nuestra vida. Esto nos lleva a que nuestra vida se estanque. La falta de confianza en Dios, el estancamiento en la fe, la inmadurez en la fe, nos lleva también,
como veíamos la semana pasada y hemos dicho en otras semanas anteriores, nos lleva a estancarnos en la vida, a mostrarnos escépticos, a mostrarnos resabiados, a mostrarnos con falta de fe, con falta de esperanza, con falta de ilusión. Todo ello se deriva de la falta de confianza en Dios. De aquel que ha recibido tantos palos que ya, bueno, pues ya no espera grandes cosas, que ya no espera que se encuentra decepcionado, que se encuentra desilusionado. Es, en definitiva, una fe que se muestra incrédula, una fe que se muestra débil, una fe que se muestra inmadura. Por el contrario, como creyentes, debemos vivir de la certeza de que nuestra vida está justificada. Es cierto que podemos estar pasando por esa noche, por la noche de nuestra vida, las dificultades que fueren, pero nos hemos ido a refugiar al santuario, al templo, esperando a la mañana la palabra de la justificación. Dicho esto de nuestra vida en general, podemos, por medio de la fe, confiar en la gracia de Dios, de que la palabra que se va a decir sobre nuestra vida en su conjunto, si confiamos en Cristo, si está nuestra vida unida a Cristo, es la palabra de la justicia de Dios, la palabra de la absolución, la palabra que nos declara justos. Nuestra vida es una vida que está justificada si estamos en Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Y en Cristo Dios ha pronunciado la palabra definitiva sobre nuestra vida. La palabra que nos declara justos. La vida justificada es aquella que no vive de sí misma, ni tampoco de los condicionantes o de los problemas y de las dificultades, ni de las injusticias, ni del mal propio o ajeno que está presente en el mundo. La vida justificada es aquella que, por el contrario, vive de la palabra externa de la absolución y de la justificación, que nos hace experimentar la abundancia de grano y de mosto y por la que podemos vivir confiados y tranquilos en el Señor, aún en medio de las dificultades. Que así sea. Amén.